Bienvenidos, mi nombre es Milagros Berrío, soy periodista de Ojo Público y hoy nos acompaña Susel Paredes Piqué. Ella es abogada y congresista del Bloque Democrático Popular. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada, un gusto estar en Ojo Público. Muchas gracias. Bien, esta semana la presidenta Dina Boluarte, acompañada por el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, los titulares de distintas instituciones del Estado, en suma el Consejo del Estado, anunció como un acuerdo, entre otras medidas vinculadas a seguridad, que el fuero militar policial será el único que juzgue a policías y miembros de las Fuerzas Armadas cuando hagan uso de sus armas en cumplimiento de sus funciones. Este anuncio lo da una mandataria que ha sido denunciada, ¿no?, por 50 ejecuciones extrajudiciales. 50, durante represión policial y militar y un procesos que no están avanzando con celeridad. ¿Usted qué opinión tiene sobre este anuncio? ¿Qué cree que se pretende? Bueno, se pretende que se juzguen a los militares y policías que cometieron delito de homicidio durante las protestas contra Dina Boluarte y que sean juzgados por sus pares. Eso es lo que están pretendiendo. Y esto ya es viejo, porque esto ha pasado ya antes, en la época del conflicto armado interno, en que se pretendía que los policías y los militares se juzgaran entre sí porque sabían que habían cometido delitos. Entonces, esto es muy grave para el equilibrio democrático. Es decir, los civiles estamos totalmente indefensos ante esta decisión, porque se entiende que si en el acto de sus funciones, ¿no es cierto?, si está tratando de atrapar un delincuente, va a usar el arma, pero a veces en el propio acto de la detención no necesitas matarlo, necesitas detenerlo. Por eso se llama ejecución extrajudicial, porque tú ejecutas una pena de muerte sin proceso judicial a una persona que has podido detener. Entonces, yo creo que esto está claro. Dina Boluarte necesita, para mantenerse en el poder de alguna forma protegida, contar con las Fuerzas Armadas. Por eso hace esta barbaridad de querer comprar aviones por una enorme cantidad de dinero, cuando lo que necesitamos es equipar a la policía en materia de inteligencia, es decir, aparatos de intervención, capacidades y medios para la infiltración, otros sistemas, ¿no? ¿Ella qué ha hecho? Comprar rochabuses. Entonces está claro que Dina Boluarte lo que quiere es tener todo un aparato de protección para su policía y su ejército que la proteja ante las protestas. Entonces, por eso es que va a comprar, 40, 50 rochabuses. Ahora, igual no es una medida nueva este anuncio, porque incluso cuando se empezó a discutir lo del terrorismo urbano y el Ejecutivo presentó un proyecto, también tenía este punto, ¿no? Que los policías y militares sean juzgados en el fuero civil. Entonces, el fuero militar. Pero militar, policial, claro, sí. Pero es que van a insistir hasta lograrlo de cualquier forma. Y como tienen la mayoría, lo que pasa es que en el Congreso, como es un foro político, se debatió y se dejó en claro que eso no podía ser. O sea, que hay actos de función que tienen que ser evaluados por el fuero civil, porque en el propio acto de su función podría, como te digo, ¿por qué dispararlo si puedes detenerlo? En las democracias no se mata, se procesa, se detiene y se procesa. No se ejecuta, ¿no? En las dictaduras ya no detienes, pues, matas y te olvidas del problema. Pero si esto quiere llamarse democracia, tiene que seguir con el proceso. Claro, usted es abogada y también colegas suyos han advertido de lo que estaba adelantando usted, ¿no? Que los delitos comunes, homicidios, lesiones cometidos por la policía o militares, en ejercicio de sus funciones igual tienen que ser vistos en el fuero civil. Claro. Ese sí. tipo de delitos. Solo podría ser que vaya al fuero civil, al fuero militar policial, por ejemplo, deserción. Ya, se escapa el soldado. Se escapa, se va. Otra, que le falta el respeto a su superior. Le mete un puñete al general. Ya, ese es un tema de ellos, ¿no es cierto? Pero no acciones
que tienen que ver a la ciudadanía. ¿Qué tan constitucional es esta medida anunciada? Inconstitucional totalmente. Y entonces, ¿qué significa que lo haya anunciado con el titular de la Fiscalía, con el titular del Poder Judicial? Que tenemos un pacto autoritario entre todos los poderes del Estado, que han sido tomados por una derecha autoritaria, que ha controlado el país y que está legislando para trincherarse en el poder 30 años. O sea, lo que yo les advierto a las personas que nos están escuchando es que con todo este armazón de normas se va a quedar la derecha, sea Keiko, sea quien sea, con un poder supremo autoritario para reprimir todas las voces diferentes. O sea, si la derecha gana, gana para quedarse, porque va a tener todos los poderes para quedarse, y gana para hacer callar toda voz que sea diferente a la de ellos. Este anuncio además ocurre días antes de la PEC y del paro convocado, ¿no? En medio de la inseguridad. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: se portan bonito o me los levanto a todos. Ese es el mensaje. Y se portan bonito para ella. Ahora, lo más bonito de todo, en mi opinión, es que la están despreciando internacionalmente. O sea, esta semana que ha ganado Trump, no creo que venga Biden. Ya habían dicho que no venía, pero ahora peor, porque tiene que hacer transferencia de cargo, tiene que ordenar sus casas, tienen que reflexionar sobre la crisis que han vivido. Los demócratas en Estados Unidos, no creo que venga Biden. El Xi Jinping ha dicho que va a inaugurarlo desde Palacio, porque no hay seguridad. O sea, el Perú no es un país seguro para ningún mandatario. Lula creo que tampoco va a venir. Y después que deserten ellos tres, que son los grandes, bueno, la mexicana no va a venir, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una PEC muy disminuida, con gran desprecio a la presidenta, o a Dina Boluarte, quien está ocupando el cargo de presidenta, mejor dicho. Ahora, claro, por ejemplo, el caso del presidente de China, cuando se habla del tema de seguridad, y de hecho ya la gente se moviliza por inseguridad, ¿no? Por todos los crímenes que ocurren. Sin embargo, el vocero designado por Boluarte señala que quienes se movilicen en esos días van a ser traidores a los intereses de la patria. Pero antes incluso se terruqueaba. Claro, ese pobre infeliz que es Julian Oxenford, le llama el busto parlante, en realidad es un parlante, ni busto. Entonces él repite lo que le hacen en su guión. Pero yo no creo que un peruano o una peruana que piense distinto traiciona a la patria. Simplemente es una persona que democráticamente expresa su discordancia con lo que dice el gobierno. O sea, todos los que piensan distinto al gobierno somos traidores a la patria. O sea, ¿qué le pasa? Pero nos están instalando ese lenguaje autoritario que si gana la derecha el 26 vamos a tener 30 años de dictadura. Porque todas las leyes se están armando para esto. Para callarnos. Para ponernos en una fila como robots. Estos términos, entonces, ¿cree usted este término de traidor a la patria, que de hecho ya es un delito, este terruqueo que se usa, no calza o calza para quién? O sea, esto lo que hace es instalar un discurso dictatorial para callar a las personas que pensamos distinto. Y si tú no piensas como yo, eres un traidor. Y si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Y si tú no piensas como yo, te tengo que meter a la cárcel o te puedo matar. Eso es lo que está diciendo este discurso de Dina Boluarte y toda la derecha que ayer, por ejemplo, no ha sido ayer, ha sido como el martes o miércoles. Sale Porky después de las desgracias que ha hecho, porque hasta roto una cañería para una obra que se va a hacer dentro de 2 años en la Vía Expresa en Surco, y entonces sale en el Congreso esta semana, flanqueada por Norma Yarrow y por Muñante, a hablar de la sequía en Piura. Claro, para lavarle la cara a Porky de las desgracias que está haciendo en Lima. ¿Tú te imaginas un gobierno de Porky? Sería el gobierno de cállate o te meto preso. Y sería el gobierno, mira, a Yarrow y a Muñante.
el gobierno del conservadurismo, el gobierno contra las libertades. Y no es casualidad que salga con sus congresistas más fuertes, Yarro y Muñante, a preocuparse por Piura. Porque este gobierno es una desgracia ante la crisis hídrica de Piura. Y ponen en medio a un alcalde que tiene a 10 millones de habitantes en la zozobra absoluta y que es un incapaz completo, porque para hacer una obra de dentro de 2 años se tira un parque y rompe una cañería y saca a un grupo de comerciantes que no tenía necesidad de hacerlo ahora, porque es una obra de 2 años. Entonces todo esto se está concatenando, hay que enlazarlo. ¿Qué tan lejano es esta descripción que usted hace de un eventual gobierno de Rafael López Aliaga con lo que se está viviendo ahora mismo desde el Ejecutivo y el Legislativo? Va a ser esa, la negación de todo lo que de todos sus errores y la imagen de alguien fuerte que lo primero que quiere es poner orden. Y el orden sobre la vida de la gente. ¿Y eso cree que se está viviendo ya ahora? En Lima, claro, porque hace lo que quiere. Y hace desastre y medio con la ciudad. Y en el Sus caso del motos, Ejecutivo, del gobierno. es que son parte de un pacto. Porque Dina Boluarte, la mayoría congresal, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahí está claro que es Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, a Acción Popular, que votan todos en el mismo sentido, para el recorte de las libertades y para la imposición de un régimen autoritario donde nadie pueda expresar su opinión distinta. Se acabó la democracia. Dina Boluarte, la presidenta, hace unos días publicó en sus redes sociales, publicó una serie de fotos, ella desde un helicóptero sobrevolando Lima y Callao, para supuestamente evaluar la situación de zonas afectadas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la protección. Esto en el marco del estado de emergencia. El Ministerio del Interior sacó publicaciones señalando que el estado de emergencia sí funciona. Hace unas semanas el ministro Santibáñez dijo que cuando se dispuso el estado de emergencia, que si no había resultados daba un paso al costado. Pasados los días y en esta 60 situación, días. ¿En qué estado nos encontramos ahora? ¿En qué escenario? En el peor escenario, en un escenario dantesco donde agarran a balazos a un bus con gente, donde muere una persona cada 4 horas, una ciudad tomada por la delincuencia y unas órdenes del Ministerio del Interior y desde Dina Boluarte de hacer espectáculo en lugar de inteligencia. O sea, yo en lugar de comprar rochabuses, compraría aparatos para comunicación de mis agentes infiltrados. Compraría los equipos necesarios que requiere un agente de inteligencia para poder hacer una infiltración. Alquilaría lugares discretos donde se encuentren los investigadores con quienes dan las órdenes y reciben los informes. No es posible que la gente de inteligencia esté mezclada con la gente de las comisarías y de las unidades policiales. Un agente de inteligencia no debe ni acercarse a un edificio policial. Tiene que estar completamente encubierto en su vida diaria. Eso no está pasando. Y no está pasando porque no tenemos una Escuela Nacional de Detectives Policiales. Necesitamos una Escuela Nacional de Detectives Policiales. Y debemos llamar a los PIPs de las últimas promociones a que vengan, a los mejores, a que vengan a instruir, a hacer un cuerpo de élite de inteligencia. Mira, la delincuencia común se cubre con patrullaje y con presencia policial. Necesitas ahí el efectivo uniformado. Las organizaciones criminales, como trabajan en la clandestinidad, necesitan infiltración, necesitan trabajo de inteligencia. Es todo lo contrario. Tienes que hacerlo, ponte que estamos en esta mesa, todo lo que es delincuencia común va por encima y se ve. Todo lo que es crimen organizado, como está abajo de la mesa, lo tienes que ver abajo de la mesa. Lo tienes que ver en silencio, en secreto. Nadie debe ver el trabajo que hace la policía dentro para infiltrar las organizaciones criminales. Pero este ministro incapaz lo que hace es visibilizar sus acciones contra el crimen organizado, cuando la extorsión es por esencia un delito que se realiza desde el secreto. Ni siquiera se conoce el que llama para decir, oye, paga tus
10.000 soles que te estoy pidiendo, ese no se conoce con el sicario que mata a la víctima cuando no quiere pagar los 10.000 soles. Entonces, ¿eso dónde se trabaja? Se trabaja desde la inteligencia, la infiltración, el control, el estudio, ¿no? La coordinación con la fiscalía para abrir carpetas fiscales y que ellos pidan al juez que te autorice, por ejemplo, las escuchas legales de los delincuentes. Tienes que intervenir los teléfonos, tienes que intervenir sus correos electrónicos, sus redes sociales. Tienes que hacer ese trabajo, porque ahora los extorsionadores te dicen, plinéame y apéame, ponme en esta cuenta. Entonces, ¿qué necesitas? Levantar el secreto de las comunicaciones, levantar el secreto bancario. Y eso lo tienes que hacer en secreto con la fiscalía y con el Poder Judicial. Y tus agentes no pueden estar yendo a las DIPINCRIS ni a las comisarías. Tienen que ir a un departamento, en un lugar secreto, me refiero a una casa, ¿no? A un lugar donde el agente secreto, el agente infiltrado, vaya y ahí se ponga en comunicación con su superior. Ahora, ese es su diagnóstico y también las cifras lo que señalan para citar Mi alguna. diagnóstico y mi propuesta de solución. Y su propuesta. En el SINADEF, por ejemplo, los homicidios ya superaron 1.640 en lo que va del año, superan los últimos años, solo si hablamos de cifras. Me dice usted que se, digamos, prioriza el espectáculo en lugar de la inteligencia. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿No Porque se dan cuenta? necesita... Claro que se dan cuenta. Entonces, lo que necesita es que la gente diga, ya cuánto está haciendo, qué bien, que se quede el ministro. El ministro le promete aumentos a los policías, bonos, que hasta ahora no se los da, para que tenga soporte en las bases de la policía, que son los suboficiales, que son los que dan el cuerpo. Después quieren sacar una norma que se queden todos los policías 5 años. Nadie pasa el retiro en 5 años. ¿Y para qué yo quiero generales que no pasen al retiro los próximos 5 años? Me voy a llenar de generales, de coroneles. Yo lo que necesito son suboficiales de tercera, de segunda, de primera, técnicos, que son los que están... ¿Quién te salva la vida? Te salva la vida un suboficial. ¿O alguna vez un coronel ha puesto el pecho por ti? Ellos dirigen la ruta. Pero el gran ejército de policías que nos protege son los suboficiales, hijos del pueblo. Recuerdo que en algún momento un dirigente de los transportistas decía que el ministro Santibáñez más se preocupaba por quedar bien con la policía que por hacer medidas a favor de la ciudadanía. Claro, porque necesita que lo obedezcan. Por eso es que él es muy importante y además él es abogado de malos policías. De policías infractores. Entonces, de verdad que yo no entiendo la elección de ese señor. O sea, pero más allá del espectáculo, ya está bien, se da el espectáculo que usted comenta, pero que también aún lo así... pueden hacer los buenos también. El espectáculo a veces sirve. Ya. Porque produce sensación. El espectáculo lo que te produce es una percepción. Y la percepción es muy importante cuando tú evalúas seguridad ciudadana. Pero aún así, ¿qué faltaría para que se puedan ejecutar las medidas o las propuestas? Como, por ejemplo, reforzar el tema de inteligencia. Es que no quiere. ¿No te das cuenta que en eso no está gastando la plata? La está gastando en rochabuses. O sea, en vez de gastar la plata en equipos de inteligencia, la está gastando en rochabuses para reprimir a los protestantes. Está clarísimo. Ahora, eso si solo hablamos del Ejecutivo, pero en el Congreso aparentemente no hay un mayor esfuerzo, ¿no? Está la ley vinculada al crimen organizado, ¿no? Que se ya aprobó. soltó al número 2 de la red orellana. A eso iba, o sea... Pero César es una San mayoría Martín... congresal. Yo soy la minoría de oposición a este Congreso. Por eso me castigan. Ya me han castigado. Me han quitado 2 meses, medio sueldo, por decir a los congresistas un adjetivo que no puedo repetir. Ajá. Que relevaba su poca fineza intelectual, digamos. Entonces, en esta trama, en este círculo, o en este ciclo de un alza de violencia muy fuerte en el país, ¿qué está haciendo el Congreso? Todo lo contrario para luchar contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene intereses. ¿De qué tipo? 3 partidos han sido considerados organizaciones criminales. Y esos partidos proponen leyes que benefician a las organizaciones criminales. 3 dirigentes de esos partidos, que mañana me pueden castigar por decir esto, pero tengo la obligación de decirlo, que son Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, Luna, dirigente de Podemos,
y Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, los 3 partidos procesados por ser organizaciones criminales. Y este Congreso saca una ley que dice que los partidos no pueden ser calificados ni tipificados como organizaciones criminales. ¿Quién lo dicen? Los criminales que son acusados por ese delito. ¿Cómo no voy a ser minoría en el Congreso? ¿Y esa situación se va a mantener hasta que culmine, usted cree? Por ¿O puede haber supuesto. la posibilidad de que algún No, porque ellos cambio? tienen la mayoría. Y si yo soy congresista, para que me aprueben una ley que necesito, votos, ¿no es cierto? Entonces yo intercambio mis votos. Ya le digo, está bien, yo me voy a hacer la loca y voy a votar a favor tuyo, pero después tú hablas con tu bancada para que apruebe mi proyecto. Entonces, yo no soy así. Tendré menos proyectos, pero tengo dignidad. Entonces yo no intercambio votos por proteger a los delincuentes. No, me opongo. Pido la derogatoria, pido la interpelación del ministro, pido la censura del ministro, y los que en la televisión dicen este ministro, este gobierno está mal, porque ya tienen que empezar a distanciarse de Dina porque vienen las elecciones y están cogobernando. Entonces, ¿ahora qué he hecho? Hoy día, sí termina hoy día, ¿no? Mi equipo va a mandar un oficio pidiéndole que vote por la censura del ministro del Interior, por escrito. Porque cuando yo hablo, ¿sabes lo que me dicen? Después de APEC te firmo la moción de censura. ¿Cuál es la diferencia de firmarme la censura antes o después de APEC? Si ya sabemos que es un incapaz. Cuando se promovió la interpelación, la moción de interpelación, o sea, fue el ministro, pero no hubo... Pero por lo menos cambio. llegamos a que fuera. Y ahí fue que los vimos desnudos. Vimos desnuda a esta mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Lo defendieron descaradamente. El congresista Valer le dijo el hermano ministro. El hermano ministro. O sea, todos lo defendieron. Todos dijeron, no puede ser que cambiemos a este ministro en este momento, justo cuando estamos cruzando el río, no se cambia de caballo. O sea, es un incapaz. Ante esa postura, ¿usted cree que qué cosa podría Que se va pasar a con quedar el el intento de ministro, censura? se va a quedar. ¿Por qué? Además, este ministro, como tiene buena relación con la policía, le está cuidando la espalda a Dina en el caso del cofre. Porque ¿quién cuida a Dina? La policía. Entonces es la policía la que va a decir si yo la llevé, si yo la dejé, si me dijeron que ya no entré a ese sitio, se fue en otro carro. Entonces la policía es la que va a hablar. Por eso no dejan que los suboficiales vayan a la comisión de fiscalización a hablar, no dejan que el chofer de Dina vaya a hablar. Ya lo sacaron de chofer de ahí. Entonces, aquí hay una protección a Cerrón de todas maneras. Y aquí ya no vale de izquierda ni de derecha. Se están protegiendo todos. Porque no me vas a decir que Dina está protegiendo a Cerrón. Está protegiendo a Cerrón. Y votan juntos. Votan juntos las propuestas del Ejecutivo y la derecha con esta supuesta izquierda falsa de Perú Libre que votan juntos. Porque yo no concibo a una izquierda xenofóbica, homofóbica, discriminadora, en contra de las mujeres. Quieren desaparecer el Ministerio de la Mujer. ¿Y quién ha sido el autor de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia? Gonza, de Perú Libre. No, hay muchísimas normas en las que han coincidido la derecha. Entonces eso ya no es queda derecha claro ni izquierda, eso es autoritarismo quién es puro y quién. duro. Ujú. Ahora, ahí hablábamos de las organizaciones criminales, pero también el Congreso tiene iniciativas para tomar o modificar el sistema de justicia, ¿no? Y también, ¿cree usted que hay alguna mirada hacia los organismos electorales? Bueno, con la Junta Nacional de Justicia ya más o Bueno, menos ya se está. veía algo. Por eso te digo, estamos en un escenario muy peligroso. Yo lo que veo es que van a tomar todos los poderes, todos, y vamos a vivir una época de temor, angustia, represión, silencio de las diversidades, o sea, nadie va a poder hablar, porque tienen todo junto. Pero eso depende que la gente vote o no por un autoritario el 26. ¿Y tomar para qué? ¿Cuál es el principal objetivo de tomar el Tener organismo electoral? tener el poder los próximos 30 años. Y tener un proyecto autoritario de aquí a 30 años. Eso es lo que yo pienso. ¿Pero piensa en algún personaje o algún partido en No, especial ya aquí detrás de hay esto? un pacto y no importa. Ya no importa el actor. Lo que importa es la telenovela. Tenemos una telenovela, ya esta actriz no sirve, trae la otra. Cámbiala, porque lo que vale aquí es el guión.
no el artista. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? No votar por autoritarios el 26. Eso es lo que yo le pido con toda el alma, con el corazón a la gente. ¿Tú quieres ser libre? Fíjate por quién votas el 26. No te alejes de la política. Haz política porque nos van a tomar por 30 años. Yo tengo 61. ¿Te imaginas cómo estoy angustiada? Que voy a llegar a los 90 años y si hablo me van a meter presa. Yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para los jóvenes de mi país. Ahora, ahí hablábamos solo del tema de inseguridad, no mencionábamos iniciativas, pero hay otras medidas, bueno, que también de alguna forma tienen que ver con inseguridad, como por ejemplo el tema de Reinfo, ¿no? Que también se ha visto esta semana. Claro, porque ahora, eso soporta a las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal. congresista, en diciembre del 2021 usted votó Sí, a favor de lo la he dicho iniciativa público. para ampliar. Me arrepentí, lo he dicho ¿Y a qué en varios, qué? porque no estudié. Me equivoqué. Mira, tú entras al pleno y tienes 120 proyectos de ley así, pendientes. Aparte, tienes entre 15 o 20 que priorizan en la Junta de Portavoces. Entonces, tú tienes más o menos 150 proyectos de ley que cualquiera de esos puede debatirse en ese momento. Y yo me equivoqué. No revisaron el proyecto a la hora de votarlo. Lo revisamos, pero no con la información que necesitábamos tener en ese momento. Yo me equivoqué. Ese voto estuvo muy mal. Ese y otro, el de la leche para los bebitos. ¿Por qué? Porque nos vinieron, el proyecto decía ley que garantice el mejoramiento de las fórmulas lácteas, no sé qué. Unos títulos, son campeones los futbolistas para poner títulos, ¿ah? Deberían trabajar para una disquera y ponerle títulos a las canciones. Son campeones. Y en el anexo estaba la lista de elementos químicos que componían estas fórmulas. Y yo no tengo un químico farmacéutico en mi despacho. No nos dio tiempo, porque como te digo, además son un pacto muy bien organizado, ¿eh? Ellos cuentan los votos antes de poner un proyecto de ley. Dicen, ¿vamos a poner este proyecto de ley? Sí, porque ahorita tenemos mayoría, ahorita. Si ven que van a perder la votación, dicen, un momentito, alguien pide cuarto intermedio o pide que vuelva a comisiones y no se vota. Solo ponen al voto los proyectos de ley que ya tienen hablada su mayoría. Entonces, el oficio de congresista es un oficio que requiere experiencia y hasta maña. Claro, ahora, pero bajo ese argumento también otros congresistas podrían decir, sí, no he tenido tiempo para revisar y por eso voté a favor de esta modificación de la ley. Yo estoy pidiéndole perdón al pueblo organizado. peruano por ese voto. Y el de la leche, por esos 2 votos. Esa iniciativa hizo que se amplíe hacia diciembre del 2024 Sí, el tema de Reinfo. sí. Y justamente ahora Con está todas mis fuerzas en voy a debate. votar por que no se amplíe. Se veía el presidente de la comisión muy interesado en que se vea de una vez ese Pero dictamen. es que, ¿quién va a pagar las campañas de estas personas? Ajá. ¿Cuál cree usted que es justamente A mí el me han interés? dicho que iban a pagar 1 kilo de oro a las campañas de algunos congresistas. Por ejemplo, ¿de qué congresista? No voy a decirte el nombre porque me vuelven a castigar. Porque yo nunca he visto que le entreguen una bola de oro a un congresista, ni a un candidato. Yo no lo he visto. Pero a mí me han dicho que llegan a pagar hasta 1 kilo de oro para las campañas de algunos congresistas que defienden los intereses de la minería ilegal. Ratifica lo que comentó usted en el 2022, que el sueldo es lo de menos para los congresistas. Por y que supuesto. Mira, ahora que me han la quitado plata medio estaría en las sueldo. negociaciones. Yo puedo vivir de lo que me da porque yo tengo costumbres muy simples. Pero hay congresistas que les gusta vivir gastando mucha plata. Entonces no te alcanza el sueldo. Entonces cuando no te alcanza el sueldo, ¿qué haces? Buscas ¿Qué se extras. hace? Ya, por ejemplo, yo no puedo buscar extras. Porque yo trabajé en Asumare 4, la película, y tuve que hacer un contrato especialísimo
para nunca cobrar las regalías ni nada por mi actuación, pequeñita, por cierto, en Asumare 4, porque yo como congresista no puedo percibir otro sueldo de ninguna, salvo que sea por la docencia. Y yo no soy docente. Claro, pero, ¿cómo nos explicamos los cambios en algunos congresistas? Y podemos seguir Los cambios haciendo- de vida, de estilo de vida. Mi estilo de vida es el mismo. Yo manejo mi carro. La camioneta que tengo ahora es más barata de la que tenía cuando entré, porque yo entré con una Fiat, ahora tengo una Oroch, una Renault, que me ha resultado más económica y mejor que la Fiat. Pero mi manera de vivir, tengo las mismas propiedades que tenía cuando entré, tengo las mismas costumbres. Sí, viajo fuera del país cada año, siempre, antes de ser congresista también lo he hecho. Entonces, yo no he cambiado mi manera de vivir. Porque tengo una manera de vivir que da testimonio de una manera de concebir el mundo. No me he operado la nariz, no me he operado la barriga, no me he operado la papada. ¿Me entiendes? He bajado como 6 kilos haciendo box 3 veces por semana. Eso sí ha cambiado, porque el cardiólogo me dijo, o haces ejercicio o te vas a morir. Y entonces sí, he bajado de peso, pero haciendo ejercicios. Y lo pongo en los TikToks para que vean cómo he ido progresando. Hay Y cambios soy de vida. hincha de la Federación Peruana de Box. Hay cambios de vida y de rutinas, por lo visto, de distintas maneras y niveles en los congresistas la y en mía no, y en los no. actores políticos. No, solo Pero- que salgo menos, sí salgo menos, mucho menos. O sea, soy antisocial prácticamente. El Congreso tiene cerca de 90% de desaprobación, cuestionamientos, denuncias, conflictos de interés graves. Ya lo hemos estado conversando Sí. en estos minutos. Hay una percepción de que no se está legislando para la ciudadanía. Si usted podría describir el espacio donde usted está pasando estos años, ¿cómo describiría el Congreso? Y no sé si hace algún tipo de mea culpa de la labor que se está realizando ahí. Es que yo hago mea culpa de mis actos. He dicho, voté mal con lo del Reinfo. Voté mal con la fórmula de la leche de bebitos. Eso hice mal. Pero después, ¿Cómo describiría el Congreso? el Congreso es un lugar donde se negocian las cosas. El Congreso actual. El Congreso actual. Y todos los congresos, en realidad. Porque para que tú votes, para que voten todo el tema empieza que voten por mi proyecto. Ahora, tu proyecto puede ser crear la Cinemateca Nacional del Perú. ¿No? Y te dicen, no se puede crear porque no hay iniciativa de gasto. Pero se han creado más de 20 universidades. Declarativas. No. porque al final- Aparte de las declarativas, hay leyes de creación. A esas leyes de creación hay que meterles presupuesto. Así es. Sí tenemos, y como el tribunal Y que tomará ha elegido años. este Congreso, tomará años. Y como este Congreso ha elegido a este Tribunal Constitucional, hace lo que le dice el Congreso, y entonces el tribunal que ha dicho, sí tienen iniciativa de gasto. Entonces, Bueno, es un engañamuchachos, ¿no? Porque las personas pueden creer que la universidad va a estar el próximo año y va a demorar muchos años, además de que va a demandar muchísimo presupuesto para que una universidad empiece a funcionar, sí, ¿no? sí. Pero bueno, hablábamos del Congreso, hablábamos que, claro, se tienen que negociar diversas iniciativas. Claro, entonces, ¿tú qué crees que hace el congresista de Puno que necesita que se apruebe la universidad de la provincia tal o el de cualquier región de... Va a intercambiar sus votos. Yo voto por tu universidad, tú votas por mi universidad. Y a mí también me piden el voto de la... Vienen las delegaciones de las regiones con sus vestidos propios, ¿no? De su región, y te hacen un regalo y te dicen, yo espero que usted vote porque nosotros tenemos derecho, mi provincia tiene derecho a tener esta universidad. A lo que iba con la consulta era saber qué cosas ha cambiado o qué diferencia este Congreso de los anteriores. Ninguna, nada, todo es lo mismo, o sea, es lo mismo. El proceso de negociación para obtener una Ya. ley es el mismo, Ya. la negociación. Ya. Yo voto por esto, tú votas Pero por en cuanto esto. al nivel de iniciativas y la intervención ya incluso en otros poderes del Estado, ¿cómo usted lo ve? Bueno, grave, por eso es que yo pido la vacancia. ¿Y la moción de vacancia no me la quieren firmar? Usted ya antes ha presentado, ¿no? Sí, Una claro. moción en mayo Pero por yo soy incapacidad permanente. Soy persistente. Entonces, nuevamente, como ahora cuando hablo, ahora me dicen, me contestan mis colegas, después de la PEC, entonces ahora lo voy a hacer por escrito. Y voy a publicar los cargos.
Y a mí no me puede decir un congresista que no ha recibido mi propuesta de firmar la moción de vacancia contra Dina Boluarte, que es una gobernante incapaz, que nos tiene sumidas en la zozobra por la inseguridad y por el desborde del crimen organizado. Eso, ¿cuáles van a ser las principales, digamos, causas o argumentos para este pedido? La incapacidad moral, de gobernar. Claro, pero Sí. ¿qué puntos? En mayo señalaba usted el tema de haber abandonado el cargo por lo de la cirugía, el caso de FICOP, en este caso. Bueno, también los mismos continúan, no aclarar el haber ayudado a un prófugo de la justicia a escapar, por ejemplo, y no tener capacidad para darnos seguridad. Esta señora tiene que irse. A diferencia de los últimos meses, ya se escucha más fuerte, ya se viene la vacancia por parte de algunos congresistas, incluso pero, de derecha. Pero te engañan, pues. Yo quería saber eso, o sea, usted que está dentro del Congreso y para todos los días ahí con ellos y comparte espacios, ¿cree que ha habido una variación del discurso? No, es solamente la cercanía a las elecciones del 26. Para diferenciarme del poder, para no decir que he cogobernado, tengo que criticar a la presidenta. Pero no van a apoyar una vacancia, No, cree usted. porque es todo mentira. Sino, ¿cómo Alianza para el Progreso va a presentar un candidato cuando ahora está cogobernando? Y así varios partidos. Entonces ahora, por eso es que urgentemente esta semana has tenido que salir Porqui con Yarro y Muñante para tomar distancia de Dina Boluarte. ¿Pero tú crees que la van a vacar? No, porque es su empleada. O sea, ¿usted cree que Boluarte y el Congreso van a terminar, o sea, juntos, van a completar su mandato? No. Apenas se llegue al término, que es un año antes de las elecciones, no se puede cerrar el Congreso. Ese día la van a votar como esta servilleta, así. O sea, ¿usted sí cree que van a buscar su vacancia? Por supuesto, y van a poner a alguien en el poder que garantice que gane este pacto autoritario. Entonces van a tener el Congreso, van a tener la Presidencia de la República, los órganos electorales, los poderes del Estado, todos para tenernos 30 años en un régimen autoritario. Todo eso si la gente no vota bien el 26. Y votar bien es no votar por este pacto autoritario. ¿Tiene previsto usted postular o tiene aspiraciones Por supuesto, electorales? aspiraciones presidenciales. Entonces, en mi partido, primero la gente, Sí. yo voy a postular en las internas a la presidencia de la República. También hay otras dos precandidatas, que son Flor Pablo y Marisol Perestello. Van a postular, creo, en las internas. En las internas, las tres. De pronto sale otro candidato que también quiera, tal vez algún hombre también quiera postular. Por ahora somos nosotras tres, pero yo voy a postular en las internas porque el partido Primero la Gente es un partido que no tiene dueño. Los partidos que tienen dueño ya sabemos quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. Ya sabemos que será un Fujimori o una Fujimori, sabemos que será un Luna, sabemos que será un Acuña, eso ya lo sabemos. Pero nosotros que somos un partido sin dueño vamos a tener elecciones internas. En esas internas yo voy a postular a la presidencia de la República. En ese sentido, los que ahorita son congresistas, ¿usted cree que sí están sí están en la libertad, efectivamente, Por de poder supuesto, postular? por supuesto. Pero ¿usted cree que con estos antecedentes y con el trabajo que vienen haciendo deberían hacerlo? ¿Deberían Eso postular? lo va a decir la gente. Si es que quiere una vida libre, donde puedas desarrollar tu proyecto de vida aquí en el Perú. Congresista, solo para cerrar este tema que también hablábamos de las responsabilidades tanto del Ejecutivo y Legislativo, hablábamos de la inseguridad, que fue un poco lo que comenzó la conversación, y vimos cómo también había vínculos incluso hasta con el Reinfo y la minería ilegal. ¿Qué medidas se necesitarían con urgencia? O sea, ya hablamos que hay un espectáculo y demás. Me hablaba usted que se necesita el tema de inteligencia. Sí, se urgente. ha hablado del estado de emergencia, por ejemplo, se ha aplicado eso, pero al final No sirve para evidentemente nada. no hay ningún cambio. No, porque el estado de emergencia suspende algunas garantías constitucionales y lo otro, que por eso muchos alcaldes lo quieren, es porque te permite gastar sin procesos para contratar. Entonces todo el mundo quiere estar en estado de emergencia porque gasto sin procedimiento. Además Por eso todos los Sí. Mira, piensa en Chosica. Cuando estaba este alcalde
que estuvo como 20 años de alcalde de Chosica, él era feliz con los estados de emergencia. ¿Por qué? Porque cada vez que había un huaico, él contrataba a quien él quería, la maquinaria, todo. Y así estuvo 20 años. ¿No? Viviendo de la tragedia de su pueblo. Porque el estado de emergencia lo que permite a los alcaldes es gastar su plata sin procedimientos. Porque es emergencia. Es rápido. Yo no puedo estar haciendo un proceso para alquilar una maquinaria pesada que limpie el cerro si es que estamos en pleno huaico. Necesito rápidamente contratarla. Entonces me exoneran de ese procedimiento. Entonces el estado de emergencia no sirve. Lo único que sirve para combatir lo que nos está matando, que es el crimen organizado, y para tener el control del territorio. ¿Sabes cuál es la desgracia del Perú? Que está perdiendo el control de su territorio. Hay zonas liberadas del poder del Estado. Patás. Sí, claro, con el tema de la Ya, minería. entonces dicen, no, que podemos llegar a ser México. No, ya. Hay territorios donde el que manda es el crimen organizado, no el Estado. Y cada día perdemos más territorios en manos del Estado. Entonces, por ejemplo, cosas concretas. Yo he propuesto que las Fuerzas Armadas se dediquen a controlar las fronteras. Hoy día las cuida la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas. En mi opinión, los soldados, en vez de estar en la calle, que sabemos que se equivocan y pueden matar gente, que vayan a cuidar las fronteras. Y que nos devuelvan a todos los policías que están en las fronteras. Porque además las Fuerzas Armadas tienen equipamiento, tienen helicópteros. Nosotros tenemos una frontera inmensa en territorio amazónico. Inmensa. Claro. Todo Brasil, Colombia, Ecuador es Amazonía. Entonces, necesitamos que esté ahí un policía, que yo necesito que esté cuidando a la gente. No, ponga un soldado, ponga un avionero, ponga un marinero ahí. ¿Qué hacen en el cuartel? Pero no quieren, no quieren. Dicen, no, nosotros le vamos a dar el apoyo a la policía. Pero hermano, necesitamos a la policía combatiendo el crimen. Porque el ejército, las Fuerzas Armadas no combaten el crimen. Y hoy día el problema más grande que tenemos es el poder que está tomando el crimen organizado, que está tomando y controlando territorios. No, claro, se ven organizaciones criminales Entonces, transnacionales. que los militares vayan a la frontera y nos devuelvan los policías que tienen en la frontera. Eso lo haría en la primera hora de ser presidenta. Tú me dirás, ¿qué harías? Yo presento esto al Congreso. Claro, hay que tener mayoría, porque para poder gobernar, y eso hemos aprendido, ¿no? Para gobernar tú necesitas tener mayoría en el Congreso. Si no, tu vida va a ser un infierno. Entonces, hay que darle a quien tú le des el voto, dale el Congreso para que pueda gobernar. Si no, no va a poder gobernar. Pero ¿bastaría con ese tema de los militares? No, los militares te digo, en la es Amazonía, donde está avanzando la minería ilegal, no se dan en lo absoluto abasto para poder navegar por todos los ríos. ¿Quién debe cuidar los ríos? Está la Marina. Ya, pues, que trabaje la Marina. Sí, no se dan Yo he abasto. ido a Pucallpa. El río Cenepa, Amazonas. zona de guerra, región Amazonas, departamento Amazonas, lleno de dragas. Sí, claro. Lleno de dragas. Y hay un cuartel del ejército ahí, el Chávez Valdivia. A poquitos metros de donde hay dragas. Ya. No hay control territorial del Estado. El Estado no está controlando el territorio. Y ahí te matan. Ahí te matan. Claro. Te matan. Y yo he estado en el Cenepa hará mes y medio. Y lo he vivido. He estado con un hermano, Aguajún, que fue secuestrado por los mineros ilegales. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar en el Nanay, en Loreto, donde también se ve que no hay presencia de los militares. Estamos hablando de oro, pero la tala ilegal, ¿desde hace cuántos años pasan los árboles en la nariz de las autoridades? Del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ministerio de Defensa, que la Marina tiene que ver, oye, un ratito, o sea, demasiado roche con ese barco, ¿podemos pararlo un ratito? Entonces acá no es un tema solo del Ministerio del Interior con la policía, sino ya es un tema más Es grande. el Estado. El Estado está en un desorden absoluto y no tiene prioridades. Entonces, hay otras instituciones, además de la policía, que pueden ayudarnos a poner orden.
Entonces tenemos las Fuerzas Armadas, por supuesto, en su rol. La Marina en los ríos. La Marina en el mar. La Marina en el mar. ¿No? Sí, claro, Vienen y los barcos. pescan como... Los barcos. Casi di una lisura, pero ya me controlé. Vienen y pescan como quieren. O sea, Grau hubiera permitido esto. Congresista, ahorita hablamos, claro, usted desde su rol como congresista, pero antes ha estado en municipios. Y ¿no? yo Ha sido he tomado el control gerenta. de los territorios. Ya, pero ahí también ha habido cuestionamientos de cómo se Cuestióname. intervenía en Así es. esos momentos, Así es. ¿no? De los vendedores ambulantes. Sí, pero sin ningún muerto. En cambio, Castañeda, como no fiscalizó, murieron unos jóvenes que estaban en un contenedor gigantesco, que no puede ser que los fiscalizadores no lo hayan visto. No, por supuesto, eso Ya. es completamente Entonces, lamentable. Yo no tengo pero ningún igual, muerto en el traslado del mercado mayorista de La Victoria a Santa Anita. Ni un muerto. ¿cree que no había ningún tipo de exceso con los ambulantes cuando Vamos a estaba en la hablar de los huevos de gerencia? codorniz, que me estigmatizan con los huevos de codorniz. Los huevos de codorniz se zancochan en unos carritos que tienen un balón. El balón de gas de los huevos de codorniz que utilizan los comerciantes no regulados, que son los llamados ambulantes, tienen ese balón de gas que usan en la casa, que tiene unas tuberías, unas cañerías que pueden ser de cobre, de plástico, de fierro, y que en los carros que yo he decomisado estaban picados. Por eso los destruí. Porque si ese carrito salía nuevamente a venderse, y además que no los reclamaron, todos los carros que yo destruí, que fueron más de 200, no los reclamó nadie, porque todos los carritos pertenecían a una mafia. ¿De dónde salían los huevitos? ¿De qué granja? No teníamos conocimiento. No sabíamos de dónde venía el huevo. Sus tuberías podían producir una explosión y morir gente. Y si me vas a decir mala para evitar una muerte, yo tengo que decir que tengo que evitar las muertes. Y por eso los destruí. Porque si yo devolvía esos carritos, además que no los pidieron, si yo los devolvía y los volvían a usar y había una explosión, ¿de quién iba a ser el muerto? ¿Del mafioso o mío? El muerto iba a ser mío, como los muertos son de Castañeda. Esos chicos se murieron porque no fiscalizaron. Entonces sí, yo he trabajado cuidando a la gente. Así como, por ejemplo, en el caso de Reinfo, me decía usted, ¿no? Que se cometió un error. ¿Usted no cree que había ningún tipo de error porque en yo su...? con sustento en la norma, he hecho la retención de los carritos, he destruido los carritos que eran un peligro para la salud, porque no teníamos fuente del origen de los huevos y porque las tuberías de los carritos estaban picadas y estaban hechas para conectarse a un balón de gas prohibido de usarse en el comercio de la calle. Hablamos del tema municipal, para consultarle el tema... Es que tienes que tener el control del territorio. Ahora, ha habido un error ahí, pero no mío, de la gestión municipal de Susana. ¿Cuál fue? Que no iba a la misma velocidad desarrollo económico que fiscalización. O sea, si yo me decomisaba 200 carritos, desarrollo económico tenía que ver qué pasaba con esas 200 mujeres. Se hizo un programa temporal para ver qué pasaba con estas señoras, pero no tuvo éxito. Entonces, tienen que ir en la misma velocidad el control del territorio y la promoción del trabajo. Ahí yo tengo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? En cada calle poner, según la cuadra, 5 a 10 comerciantes regulados. Entonces me va a decir, ¿me vas a llevar de ambulante a la calle? No. Por horas, creo que decía usted, ¿no? Claro, yo he dicho, el emolientero trabaja de 5:30 a 10:30, de ahí viene el que vende jugo, de ahí viene, pero todos controlados, todos con control sanitario. Tú vendes huevos, ¿de dónde es tu huevo? De la granja X. Listo, de la granja el pollito. Muy bien, aquí vamos a poner estos huevos. Yo controlo tu salud, controlo tu vida, reviso que el balón sea el adecuado, que las tuberías estén sin correr peligro, ¿no? Y pongo 10 ordenaditos, vestidos como quieran, no como virreyes, ¿no?
Me habla de la gestión de Susana Villarán. Ya, sin esta miedo, semana, sin miedo. Esta semana se dictó el acto de enjuiciamiento contra ella. No hay 20 personas naturales y jurídicas vinculadas al caso Sí. Lavallato. Ahí Sí. también usted tiene algún tipo de... Ninguna relación porque yo estaba cuidando la calle. No, pero digo, usted ha sido parte de la gestión. Sí, ¿Tiene, claro. ¿Tiene algún mea culpa en el tema de haber estado vinculada a Villarán y a esta gestión? Es que yo no era parte de los tratos que hacían con esas empresas. ¿Mantiene algún vínculo, nexo, contacto, comunicación ya con Villarán? No. Es triste porque era mi amiga, pero no lo mantengo. Sin embargo, yo no voy a negar que fue mi amiga y que me dio la oportunidad de servir a la ciudad de Lima, que es mi ciudad a la que amo, a la que voy a cuidar siempre, aunque me digan mala. ¿Y qué opina justamente de estos procesos judiciales que está siguiendo? Que la ley está haga siguiendo su ella? trabajo, que los jueces tomen las decisiones que libremente quieran tomar y que sea la que sea la decisión que tomen, que hay que respetarla. Si la condenan, está condenada. Yo no tengo ningún proceso relacionado con eso. He trabajado en esa gestión, que tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. ¿Qué es ¿Ya? lo peor que ha tenido esa gestión, a su parecer? Estos tratos con esas empresas. La corrupción. Eso fue lo peor. Es claro para todo el Perú que eso no se hace. Congresista, quería hacerle un par de consultas adicionales, porque también por la coyuntura, bueno, hemos visto el tema de, y lo mencionaba usted, el tema de las elecciones en Estados Unidos, Sí. el tema de Trump. Acá en el Perú ya hay líderes políticos que han respaldado este tipo de liderazgos, Sí. ¿verdad? Pero te das cuenta Claramente. que tiene que ver con lo que te he dicho, con un pacto autoritario que quiere una dictadura de aquí a 30 años, con un gobierno autoritario, con un gobierno que recorta las libertades de las personas, de Claro, las mujeres. muchos usan ese discurso efectivamente, ¿no? Para criticar el papel de la ONU, el sistema interamericano, retroceso en el tema del aborto y los derechos, ¿no? de Sí, salud sí, reproductiva. sí. Pero mientras tanto en Francia, el artículo 34 de la Constitución ya incluye el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. No, acá solo se puede el aborto terapéutico, imagínate. Sí, pero No te se estoy avanza- diciendo que mientras Estados Unidos tiene eso, después de años de debates, Francia lo tiene en la Constitución. Yo soy una mujer que evalúa muy bien los peligros, pero que mantiene firme la esperanza. Y la esperanza mía es que después de años de debatir se respete el derecho de las mujeres. Ya, pero acá en Perú. Acá en Perú estoy en pleno debate por hacer respetar el derecho de las mujeres. Pero tengo ahí a la pastora María de los Milagros Aguayo, que ayer justamente, o ayer, esta semana, hemos tenido... Ella fue a la maternidad de Lima y yo también. Entonces ella ha ido a ver qué pasa con... ¿Por qué están haciendo abortos terapéuticos? Entonces yo he ido más bien a ver qué están haciendo y lo están haciendo muy bien. Porque una niña de 10 años no puede tener una gestación. Pero es una de las pocas instituciones que cumple con el tema del aborto terapéutico. Y ¿Por eso. qué? Porque tiene médicos respetados por la comunidad médica, porque son hombres valientes, hombres y mujeres valientes, que dicen, esto es lo que dice la ley, esto es lo que dice el protocolo, y esto lo hacemos. Y le piden, pero ¿quiénes han firmado las autorizaciones del protocolo? No le vamos a dar porque esto es un tema médico. Es gracias a esos médicos, a esas médicas de la maternidad de Lima, que no se amedrentan, que no tienen miedo. Gente así necesitamos. Bueno, lo cierto es que aquí estamos súper retrasados en el tema de, lamentablemente, de salud sexual reproductiva. A lo que va con la consulta en el tema de Trump, es ¿cuál va a ser el impacto aquí en el país? Económico primero, porque ya Trump dijo que todos los países que le vendan productos a Estados Unidos van a pagar un arancel de por lo menos 10%. ¿Va a respetar Trump el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Trump es un autoritario. Trump va a decir, métete tu tratado en el bolsillo y me pagas 10% de arancel. Y ya quiero ver aquí a los que estaban coqueteando con Trump. ¿Qué van a hacer con sus arándanos? ¿Qué van a hacer con sus fresitas? En el tema de migración. Bueno, en el tema de inmigración ya nada, pues ¿qué te voy a decir? Si dice que va a votar no sé cuántos millones, va a deportar. Creo usted que el principal impacto acá en el país va a ser el económico. El económico. El económico porque yo no creo que Trump respete el Tratado de Libre Comercio.
No creo. Tiene mayoría absoluta en el Congreso. Tiene magistrados de la Corte Suprema elegidos por republicanos. Y tiene el poder. Y no solamente me preocupa el Perú, me preocupa el mundo. ¿Cómo crees que va a actuar Trump en el tema de Gaza? ¿Qué va a hacer con los palestinos? Eso va a ser atroz. Y yo no solo soy una ciudadana del Perú, soy una ciudadana del mundo. Y los palestinos están sufriendo un genocidio. Él no solo no quiere acabar la guerra, él si la acaba, la va a acabar destruyendo el pueblo palestino. Entonces, la llegada de Trump al poder es un problema para el mundo. Y para las libertades, qué locura, ¿no? Para las libertades. Las libertades acá también en el Perú. Creo que recortadas, por supuesto. Y hablando de libertades, hay un tema con la libertad de expresión y un discurso que ya no solo se ve en la presidenta, sino cuando habla del tema de terrorismo e imagen, sino también en el Congreso, con sus colegas. Son bastante hostiles con la prensa, ¿no? Incluso han presentado ya iniciativas amenazantes. Claro, quieren meterlos presos en el caso de difamación, que yo voté en contra. Y una congresista, y sí voy a decir el nombre, Medina Hermosilla, en el baño, se me acercó y me dijo, ¿qué? ¿Tú te crees una santa? Los periodistas hablan mal de nosotros, pero tienen que hablar. No pude ni hacer pila, me tuve que ir. Por los gritos que me daba, porque yo votaba en contra de poner una pena efectiva por los casos de difamación que evidentemente iban a destruir la libertad de prensa. Es más, presenté un proyecto para que no tenga pena la expresión de la prensa. Eso que a mí Expreso me tiene un fotógrafo dedicado solo a mí. Harta me tiene. Ahora, además de estos actores que le comento, ocurrió algo muy reciente con el Tribunal Constitucional. El magistrado Gustavo Gutiérrez Tix, en una audiencia reciente por la ley que modificó la ley forestal, atacó a ojo público sin ninguna evidencia. Señaló que se realizan artículos difamatorios sin presentar mayor prueba. Y la consulta es qué tan peligroso puede ser que un magistrado del Tribunal Constitucional se exprese así de algún medio de comunicación en general, tomando en cuenta que ellos son los mayores intérpretes de la Constitución, y lo haga en una audiencia pública. Nuevamente, la descripción de mi escenario es trágico, ¿no? Todos los poderes para acabar con las libertades y hacerse del poder para una dictadura de por lo menos 30 años. Sin prensa libre, sin libertad de opinión, con congresistas sometidos, ¿no? Eso no podemos permitir para el Perú. Nuevamente, piensa bien cuando votes el 26 y fíjate que estos partidos no sean parte de este pacto. Porque ¿quién ha elegido a ese señor? La mayoría congresal de la que yo soy oposición. Entonces, son todos los poderes, ¿te das cuenta? Es el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, aunque la presidenta del tribunal se ha puesto... Me la encontré en un medio de comunicación, me dijo, ¿y ahora qué me dices? Tú que me querías llevar a instancias internacionales. Eso le dijo. Y le dije, bueno, ahora que está bien lo que ha hecho... Bueno, recientemente con este último caso. Sí, con este último caso, pero yo estaba aterrorizada. Imagínate, una magistrada del Tribunal Constitucional del Opus Dei podía verse influenciada por sus convicciones religiosas a la hora de determinar un fallo. Y para eso, para mí, era un peligro. La presidenta del Tribunal Constitucional ha ido al Congreso en eventos vinculados al derecho del niño por nacer, ¿no? Y de ese tipo de Y yo soy católica, pero soy una católica que cree en una iglesia que vela por los pobres, porque si los pobres no están bien, nadie está bien. Entonces soy, dentro de la iglesia, oposición, porque yo me alineo en la teología de la liberación del recientemente fallecido sabio y uno de los más grandes peruanos, uno de los más traducidos a más idiomas, Gustavo Gutiérrez. Entonces, dentro de la iglesia también soy oposición de la señora.
Solo para contextualizar y concluir con esta consulta que le estaba haciendo vinculado al TC, Gutiérrez Tixia comentó eso unas semanas después de que se publicara, de que publicáramos una nota que evidenciaba que él ha incrementado su patrimonio más de 600% durante los 2 años que está en el cargo. Y también se ve, incluso con la presidenta que habla de terrorismo de imagen, con los ministros que señalan que la prensa los cuestiona mucho y debería más bien Pero ese es su hablar rol. bien de ellos. Pero ese es su rol. ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Qué es lo que están Callarlos realizando? para que este pacto autoritario no tenga nadie que los detenga. Por eso ustedes son tan importantes. Porque dicen las cosas sabiendo que pueden tener problemas. Y esto le está pasando, creo que se llama El Faro, el medio de El Salvador, Sí. que denuncia Bukele. los actos incorrectos de Bukele. Y están perseguidos horrible. Entonces, una democracia debe tener libertad de prensa. Y la libertad de prensa se basa en discrepar con el poder, en mi opinión. Porque ¿quién controla el poder? Lo podemos controlar un poco los congresistas. Pero si somos minoría, los que somos de oposición no los podemos controlar. Entonces la prensa sí es esencial para el desarrollo de una sociedad democrática. Y una democracia requiere de fiscalizar el poder. Hay una amenaza de libertades por todos lados. Por lo visto. todos lados. Y esto se puede consumar el 26 si es que votan por algún partido que conforma este pacto autoritario que tiene a Dina Boluarte en el poder. Así de nítido. Bien, congresista, le agradezco mucho su tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y espero que vuelva después para evaluar cuando saquen a Dina. Gracias.